¿Qué tal, Glenn? Esta historia comenzó cuando yo tenía 16 años y mis padres empezaron a involucrarse cada vez más con una iglesia bastante pequeña del Estado de México. Yo nunca fui demasiado religioso, pero acompañaba a mis padres porque todavía era menor y, mientras viviera con ellos, tampoco tenía mucha posibilidad de negarme. Curiosamente, la primera persona que me hizo pensar seriamente que algo podía estar mal fue mi mejor amigo. Una noche él se quedó a dormir en mi casa después de acompañarnos a uno de los servicios. Estábamos jugando videojuegos cuando, como si fuera lo más evidente del mundo, me dijo que aquella iglesia le parecía una secta. Yo me reí y le pregunté por qué decía eso. Me explicó que le había llamado la atención la manera en que todos hablaban del pastor, cómo seguían sus indicaciones y la intensidad de algunas ceremonias. Para él había sido evidente desde la primera visita. Yo llevaba tanto tiempo asistiendo que muchas de esas cosas ya me parecían normales. La iglesia estaba dirigida por un hombre extremadamente carismático. Cuando mis padres comenzaron a asistir, la congregación apenas reunía a una docena de personas, pero creció muy rápido y en pocos años ya eran varios cientos. El pastor era el centro de prácticamente todo. Había gente que le pedía consejo antes de tomar decisiones importantes, y familias enteras que parecían organizar su vida alrededor de lo que él decía. Incluso siendo adolescente, esa admiración empezó a resultarme incómoda. Los servicios también se habían vuelto cada vez más intensos. Había personas que aseguraban hablar en lenguas, otras caían al suelo durante las oraciones, y algunas ceremonias estaban destinadas a expulsar supuestos demonios. El pastor proponía ayunos prolongados y lo que él llamaba diferentes sacrificios colectivos, que casi todos aceptaban. Mis padres estaban completamente comprometidos y cada vez que yo cuestionaba algo, me respondían que simplemente era demasiado joven para comprenderlo. El verdadero cambio llegó cuando el pastor comenzó a hablar de una propiedad rural que tenía fuera de la ciudad. Era un terreno enorme, con campos, ganado y sectores rodeados de bosque. Algunos integrantes de la congregación trabajaban en construcción y comenzaron a levantar allí un templo. Durante meses todos hablaban de ese proyecto como el futuro de la iglesia, pero después apareció una propuesta mucho más ambiciosa: construir viviendas dentro de la misma propiedad, para que las familias pudieran mudarse y vivir juntas. Mis padres estaban fascinados con la idea. Yo acababa de conseguir un grupo de amigos después de bastante tiempo y no quería volver a mudarme, mucho menos a un terreno perteneciente al pastor. Discutimos varias veces, pero mi opinión no cambió nada. Aproximadamente 10 meses después estábamos viviendo allí. Nuestra casa ni siquiera estaba terminada, así que durante los primeros meses compartimos un edificio con otras familias y prácticamente perdimos toda privacidad. Una vez dentro de la comunidad también se volvió mucho más difícil relacionarnos con personas de afuera. Todos teníamos tareas asignadas y los adolescentes no éramos una excepción. A mi hermano, que era un año mayor que yo, y a mí nos mandaban durante horas a trabajar en los campos. Recogíamos heno, cargábamos las carretas y ayudábamos a alimentar el ganado. Muchas veces terminábamos agotados mientras el pastor recorría la propiedad supervisando el trabajo y dando instrucciones. Las exigencias aumentaron poco a poco. Apenas me quedaba tiempo para estudiar y comenzaron a hablar seriamente de retirar a los adolescentes de la escuela. El plan era implementar un sistema educativo dentro de la propiedad y, según nos dijeron, el propio pastor participaría de nuestras clases. Ahí entendí algo que mi amigo había visto mucho antes que yo. Ya no se trataba solamente de una iglesia. Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras amistades estaban allí. Y ahora también querían que nuestra educación dependiera de la misma persona. Mi hermano lo tenía mucho más claro. Estaba decidido a marcharse en cuanto cumpliera 18 años. Y hablábamos del tema solamente cuando estábamos seguros de que nadie podía escucharnos.
Él decía que conseguiría cualquier trabajo y que después intentaría ayudarme a salir también. Yo tenía miedo de lo que pudieran hacer nuestros padres, pero todavía pensaba que lo peor que podía ocurrir era una discusión familiar. Una tarde nos dejaron trabajando solos en una zona alejada de las viviendas. Habíamos estado cargando heno y el resto regresó con una carreta llena. Nos dijeron que esperáramos allí hasta que volvieran por nosotros. Empezaba a oscurecer y llevábamos unos 20 minutos solos cuando mi hermano me llamó la atención sobre algo que había visto en el límite del bosque. Había una figura agachada entre los árboles. Al principio pensamos que era un perro grande o algún animal salvaje. Permanecía inmóvil, observándonos desde cierta distancia. Mientras intentábamos distinguir qué era, vimos otra figura unos metros más allá. Después apareció una tercera. Ahí dejamos de pensar en animales porque, aunque estaban agazapados, la forma de sus cuerpos era claramente humana. Cuando comenzaron a acercarse, entendimos lo que estábamos viendo. Eran personas cubiertas con pieles grises y llevaban máscaras con forma de lobo. No estaban juntas. Se habían distribuido alrededor del campo, casi rodeándonos, como si llevaran tiempo esperando allí. Mi hermano me dijo que corriéramos, y los dos salimos hacia la carretera. Intentamos tomar un atajo atravesando los árboles. Yo apenas había avanzado unos metros cuando sentí que algo se cerraba alrededor de mis piernas. Una red se levantó desde el suelo y quedé suspendido entre los árboles. Ahí entendí que aquello no era una ceremonia improvisada. Alguien había preparado esas trampas de antemano. Mi hermano consiguió esquivar la primera, pero no llegó mucho más lejos. Mientras yo intentaba liberarme, escuché un golpe y después su grito. Había caído dentro de un pozo cubierto con ramas y hojas. Desde donde estaba podía escucharlo quejarse de dolor, pero no podía verlo. Las figuras comenzaron a acercarse. Una de ellas llegó hasta mí y se quitó lentamente la máscara. Era el pastor. A su alrededor había varios miembros de la congregación vestidos exactamente igual. Intenté reconocerlos, pero las máscaras apenas dejaban ver algunas partes del rostro. Entre ellos hubo una persona que me llamó especialmente la atención. Por sus ojos y su manera de moverse, creí reconocer a mi madre. Nunca pude estar completamente seguro, pero lo que más me aterrorizó fue que ninguno parecía sorprendido. Para todos ellos aquello formaba parte de algo que ya estaba planeado. El pastor empezó a hablarme de uno de sus sermones. Muchas veces había utilizado la comparación entre lobos y ovejas para explicar quiénes pertenecían verdaderamente al grupo. Según él, mi hermano había decidido marcharse, y eso significaba que ya había elegido lo que quería hacer. Después señaló hacia el pozo donde estaba atrapado y me preguntó qué quería hacer yo. Uno de los miembros se acercó con otra máscara de lobo y una vestimenta como la que ellos llevaban. Entendí que no podía enfrentarme a todas esas personas mientras seguía colgado de una red. Así que les dije lo que querían escuchar. Aseguré que había entendido, que quería permanecer en la comunidad y que estaba dispuesto a formar parte de ellos. El pastor pareció satisfecho y finalmente ordenó que me bajaran. Me entregaron la ropa y la máscara. Yo dije que necesitaba apartarme para cambiarme y, por algún motivo, me permitieron hacerlo. Caminé unos metros hasta quedar detrás de un árbol. Tiré todo al suelo y salí corriendo. Escuché movimiento casi inmediatamente. Habían entendido lo que estaba haciendo, y varios comenzaron a perseguirme. Corrí entre los árboles intentando encontrar la carretera, mientras escuchaba voces detrás de mí. En algún momento sentí un golpe violentísimo en el hombro y descubrí que una flecha me había alcanzado. Otra pasó tan cerca que me rozó el cuello. No sé cómo conseguí seguir corriendo, pero sabía que detenerme significaba volver con ellos. Finalmente salí del bosque y llegué a la carretera. A lo lejos aparecieron las luces de un automóvil, y me puse prácticamente en medio del camino,
agitando los brazos. Era una mujer que viajaba sola. Frenó al verme herido y le expliqué como pude que varias personas estaban persiguiéndome y que necesitaba salir inmediatamente de allí. La mujer abrió la puerta y me dejó subir. Apenas arrancamos, miré hacia atrás y vi varias figuras saliendo del bosque. Bajo las luces del automóvil pude distinguir perfectamente las máscaras de lobo. Durante unos segundos sentí que por fin estaba a salvo, pero después empecé a reconocer el camino. La mujer estaba conduciendo hacia el pueblo. Le expliqué que aquellas personas eran malas y que no podíamos regresar. Ella siguió conduciendo. Yo estaba desesperado y entonces la mujer me miró. No parecía confundida ni asustada por lo que acababa de contarle. Tampoco preguntó quiénes eran las personas que nos perseguían. Simplemente dejó claro que sabía perfectamente de dónde me había escapado. Luego me dejó en la comisaría y volvió por donde me había recogido. Nunca supe si ella sabía o no que era ese lugar. Con el tiempo pensé que podría ser parte de la iglesia, pero no lo sé. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas, Glenn. Un saludo para ti y para todos los que escuchan estas historias. Hace bastante que quería mandar la mía porque no tiene fantasmas, apariciones, ni nada que pueda considerarse paranormal. De hecho, todo lo que voy a contar ocurrió realmente, y creo que justamente por eso me resulta tan extraño cuando lo recuerdo. Esto pasó en México, cuando yo era chico, y mi madre comenzó una relación con el hombre que después se convertiría en mi padrastro. Vivíamos en una casa con bastante terreno en las afueras de Cuernavaca, Morelos, en una zona donde todavía había viviendas grandes, calles de tierra y terrenos bastante separados entre sí. Mi madre venía de separarse de mi padre y estaba atravesando una etapa complicada de su vida. Yo era demasiado chico para comprenderlo en ese momento. Pero años después, entendí que estaba emocionalmente vulnerable y buscando algo que le diera cierta estabilidad. Fue entonces cuando conoció a mi padrastro. Era un hombre muy religioso, pero sobre todo tenía mucho carisma. Sabía hablar, sabía escuchar y tenía una facilidad enorme para convencer a las personas de que él comprendía cosas que los demás no podían ver. Al principio no recuerdo nada especialmente extraño. Él hablaba mucho de religión, de señales y de experiencias espirituales. Poco a poco empezó a relacionarse con otras personas que compartían esas creencias y comenzaron a reunirse. Primero eran encuentros pequeños, pero el grupo fue creciendo hasta que, en algún momento, mi padrastro decidió construir una especie de iglesia en la parte trasera de nuestra propiedad. Cuando digo iglesia no me refiero a una parroquia convencional. Era un espacio preparado específicamente para las personas de aquel grupo. No recuerdo que cualquiera pudiera llegar desde la calle y participar como ocurriría en una iglesia normal. La gente que iba se conocía entre sí, o llegaba recomendada por alguien. Además, una de las habitaciones de nuestra propia casa fue transformada en una sala de oración, así que las reuniones no ocurrían únicamente en el edificio del patio. La casa entera empezó a formar parte de aquello. Llegaron a reunirse hasta 4 veces por semana. Algunos días aparecían 30 o 40 personas. Yo regresaba de la escuela y encontraba el patio lleno de autos, gente conversando y desconocidos entrando y saliendo. Para cualquier otro niño eso probablemente habría resultado rarísimo, pero cuando uno crece dentro de una situación, termina acostumbrándose. Para mí era simplemente lo que ocurría en casa, determinados días de la semana. Las reuniones podían durar horas, y había algo que recuerdo especialmente: el incienso. Quemaban muchísimo. El olor se metía en todas partes, incluso cuando cerrábamos las puertas de las habitaciones. La ropa, las cortinas, los muebles y hasta mis cosas terminaban oliendo igual. También utilizaban muchas velas y con el tiempo empezaron a involucrarme a mí en algunas de las prácticas relacionadas con ellas.
Me pedían que observara las llamas o las formas que dejaba la cera, y después me preguntaban qué veía. Yo era un niño y hacía lo que haría cualquier niño si un grupo de adultos le pregunta qué forma tiene una mancha. Decía lo primero que se me ocurría. Podía decir que veía unas alas, unas manos, un rostro o cualquier figura que mi imaginación encontrara. El problema era que ellos inmediatamente convertían mis respuestas en otra cosa. Si mencionaba alas, alguien decía que estaba viendo ángeles. Si veía algo parecido a unas manos, podían interpretarlo como las manos de la Virgen María. Con el tiempo empecé a entender que había respuestas que les gustaban más que otras. No recuerdo que me obligaran directamente a decir determinadas cosas, pero sí recuerdo esa sensación de que esperaban algo de mí. Si decía que no veía nada, seguían preguntando. Si mencionaba una forma relacionada de alguna manera con lo religioso, todos reaccionaban. Para un niño era muy difícil separar lo que realmente creía estar viendo de aquello que los adultos querían escuchar. Pero la parte más extraña de aquellas reuniones era otra. En determinadas ceremonias colocaban 4 sillas y 4 integrantes del grupo se sentaban en ellas, vestidos con túnicas blancas. Cada uno representaba una figura religiosa. Las personas que asistían podían acercarse, sentarse o arrodillarse frente a ellos y hacerles preguntas. Algunos pedían consejos, otros hablaban sobre problemas familiares, enfermedades o situaciones personales. No los trataban simplemente como personas disfrazadas interpretando un papel. Al menos una parte de los asistentes parecía convencida de que, durante esos momentos, estaba comunicándose con algo superior. Y una de esas 4 personas era mi madre. En algunas ceremonias a ella le correspondía representar a la Virgen María. Se ponía la túnica blanca, ocupaba una de las sillas y cambiaba completamente su manera de hablar. Mi madre normalmente tenía una forma de expresarse que yo conocía perfectamente, pero durante aquellas reuniones utilizaba una voz lenta, tranquila y casi monótona. Las personas se acercaban y ella preguntaba cómo podía ayudar. Recuerdo perfectamente lo extraño que era verlo siendo chico. Yo sabía que era mi madre. La había visto preparar la comida unas horas antes. Me había preguntado por la escuela. Y probablemente después de la ceremonia volvería a ser exactamente la misma persona. Pero durante ese tiempo, todos a mi alrededor esperaban que yo también aceptara que estaba representando algo diferente. Había adultos que lloraban frente a ella. Personas completamente desconocidas le contaban problemas muy íntimos y esperaban una respuesta. Algunos salían emocionados o convencidos de haber recibido algún tipo de mensaje. Todo eso sucedía dentro de mi casa o a pocos metros de mi habitación. Mientras otros chicos regresaban de la escuela y pasaban la tarde mirando televisión o haciendo la tarea, yo podía estar escuchando a 40 personas rezando en el patio mientras mi madre, vestida con una túnica blanca, hablaba como la Virgen María. Lo más difícil de explicar es cuánto tiempo duró. No fueron algunas semanas ni una etapa breve. Fueron aproximadamente 5 años. Durante buena parte de mi infancia, aquello formó parte de nuestra rutina. Había escuela, tareas, comidas familiares y todas las cosas normales de cualquier casa. Y, mezclado con eso, 4 veces por semana aparecían decenas de personas para quemar incienso, encender velas, interpretar señales y participar en aquellas ceremonias. Mi padrastro era quien estaba detrás de prácticamente todo. Él organizaba las reuniones, mantenía unido al grupo y tenía una enorme influencia sobre quienes participaban. En ese momento yo no tenía herramientas para entender la dinámica que existía entre los adultos. Solo muchos años después empecé a ver algunas cosas de otra manera. Mi madre también empezó a hacerlo. Con el tiempo fue alejándose de aquellas prácticas. Primero dejó de participar con tanta frecuencia, y después comenzó a cuestionar cosas que antes aceptaba.
Nunca ocurrió una gran ruptura de un día para otro. Fue un proceso. Actualmente, cuando recuerda esa época, reconoce que estaba atravesando un momento muy vulnerable después de separarse de mi padre, y considera que mi padrastro supo aprovechar esa situación. Tampoco le gusta hablar demasiado del tema. Es una etapa de su vida que preferiría dejar atrás. La relación finalmente terminó por un motivo que no tenía nada de sobrenatural ni espiritual. Mi padrastro dejó a mi madre por una mujer más joven. Se marchó de nuestra casa, comenzó otra relación y terminó formando otra familia. Para nosotros, su partida significó también el final de todo aquello. Dejaron de llegar personas, desaparecieron las reuniones, y nuestra casa volvió poco a poco a convertirse simplemente en una casa. Mi madre abandonó por completo esas prácticas y con los años intentamos recuperar una vida mucho más normal. Durante bastante tiempo pensé que aquella iglesia también habría desaparecido. Si todo estaba tan relacionado con nuestra familia y nuestra propiedad, parecía lógico imaginar que el grupo se habría disuelto. Pero no fue así. Años después supimos que mi ex padrastro había continuado. Simplemente trasladó la iglesia a otro lugar y empezó a realizar las mismas reuniones con otras personas. No sé cuánto tiempo siguió haciéndolo, ni qué ocurrió finalmente con aquel grupo. Tampoco tengo demasiado interés en averiguarlo. Lo que todavía me resulta difícil de procesar es mi propio recuerdo de aquellos años. Hoy puedo contar que había una iglesia construida en nuestro patio, que 40 personas podían entrar a nuestra casa varias veces por semana, que me pedían interpretar formas en las velas y que mi madre se vestía de blanco para representar a la Virgen María, frente a adultos que lloraban y le pedían ayuda. Y sé perfectamente lo extraño que suena. Pero cuando tenía 8, 9 o 10 años no me parecía extraño. Era simplemente mi casa. Continuamos. Me llamo Julia, y dudé bastante antes de mandar esta historia, porque durante mucho tiempo preferí no hablar de aquella noche. Ocurrió hace unos 4 años, cuando mi esposo y yo vivíamos en una zona rural a las afueras de Valle de Bravo, en el Estado de México. Nuestra casa estaba bastante apartada del centro, al final de un camino que en algunos sectores todavía era de tierra, y rodeada de terrenos grandes y zonas arboladas. Justamente habíamos elegido ese lugar, porque buscábamos tranquilidad y, hasta entonces, nunca habíamos tenido un problema serio. La noche en que ocurrió todo nos habíamos acostado temprano. No recuerdo la hora exacta en que me dormí, pero cerca de las 2 de la madrugada desperté con la sensación de haber escuchado algo. Mi esposo también estaba despierto. Durante unos segundos permanecimos en silencio, intentando descubrir qué nos había sacado del sueño, hasta que volvimos a oírlo. Eran voces provenientes del exterior. No parecía una conversación normal, sino varias personas repitiendo algo más o menos al mismo tiempo. Nuestra primera explicación fue bastante sencilla. En los alrededores había otras propiedades y pensamos que quizás alguien estaba haciendo una fiesta. También podía tratarse de un grupo de jóvenes caminando por la zona. A veces los sonidos viajaban bastante entre los árboles durante la noche, y no siempre era fácil calcular la distancia. El problema fue que, después de escuchar durante un rato, nos dimos cuenta de que las voces no venían de lejos. Provenían de algún punto dentro de nuestro propio terreno. Además de las voces, comenzó a escucharse algo parecido a una percusión. No sabría decir exactamente qué instrumento era porque el sonido era muy básico y repetitivo, casi como golpes siguiendo un mismo ritmo. Mi esposo se levantó y se acercó con cuidado a una de las ventanas de la habitación. Yo fui detrás de él. Apagamos cualquier luz que pudiera delatarnos y abrió apenas una parte de la cortina para mirar hacia afuera. Había gente alrededor de nuestra casa. Al principio distinguimos solamente algunas siluetas entre los árboles. Después nuestros ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad y pudimos ver mejor.
Había varias personas caminando por la propiedad. Nunca pude establecer exactamente cuántas porque no estaban todas juntas, pero calculo que vimos entre 8 y 12. Algunas llevaban ropa oscura que, por la forma en que caía sobre el cuerpo, parecía una especie de túnica. Otras tenían prendas normales, aunque también oscuras. Varias cargaban luces y al menos 2 parecían llevar algo similar a antorchas. Lo que más recuerdo es que algunas tenían el rostro parcialmente cubierto. No puedo asegurar que fueran máscaras porque estábamos mirando desde cierta distancia, pero definitivamente había personas con capuchas o algún tipo de tela sobre la cabeza. También alcanzamos a distinguir un símbolo repetido en varias prendas. Desde donde estábamos parecía una estrella invertida, aunque con la oscuridad y los nervios tampoco puedo asegurar que realmente fuera eso. En aquel momento, de todas maneras, fue suficiente para que los dos entendiéramos que no queríamos salir a preguntar qué estaban haciendo. Las voces que nos habían despertado provenían de ese grupo. Repetían palabras que ninguno de los dos podía entender y, cada tanto, algunas personas respondían al mismo tiempo. No sé si estaban rezando, cantando o simplemente siguiendo algún tipo de ceremonia. Lo único seguro era que habían entrado sin permiso en una propiedad privada a las 2 de la mañana y estaban caminando alrededor de una casa ocupada. Mi esposo tomó su teléfono y yo hice lo mismo. Llamamos a emergencias y explicamos lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que me costaba incluso describir la situación porque sonaba absurda mientras la contaba. Les dije que había entre 8 y 12 personas desconocidas dentro del terreno, algunas con el rostro cubierto, y que no sabíamos si estaban armadas. Nos recomendaron permanecer dentro de la vivienda, asegurar las puertas y no intentar enfrentarlos. El problema era nuestra ubicación. Vivíamos alejados del centro y sabíamos que una patrulla no iba a aparecer inmediatamente. Nuestra habitación tenía un armario bastante grande, así que decidimos encerrarnos allí mientras esperábamos. Llevamos los teléfonos y cerramos la puerta intentando hacer el menor ruido posible. Desde ese momento dejamos de ver lo que ocurría afuera y solamente pudimos guiarnos por los sonidos. Al principio seguíamos escuchando los cánticos. Después las voces comenzaron a acercarse. Se oían pasos alrededor de la vivienda y de vez en cuando alguna conversación que no alcanzábamos a comprender. Mi esposo permanecía junto a la puerta del armario mientras yo seguía comunicada con emergencias. Trataba de hablar lo más bajo posible y cada vez que escuchábamos algo cerca dejaba de hacerlo por completo. Entonces se rompió un vidrio. Los dos nos quedamos paralizados. El sonido había sido perfectamente claro y provenía de algún punto de la planta baja. Segundos después escuchamos movimiento dentro de la casa. Primero fueron algunos pasos y después otros. No era una sola persona. Había varios intrusos recorriendo distintas habitaciones. Hasta ese momento todavía existía una distancia entre nosotros y lo que estaba pasando. Estaban afuera y nosotros adentro. En el momento en que escuché aquellos pasos, esa sensación desapareció por completo. Había desconocidos dentro de nuestra casa y nosotros estábamos encerrados en un armario, esperando que no descubrieran dónde nos habíamos escondido. Lo extraño era la manera en que se movían. No escuchábamos el ruido típico de alguien destruyendo cosas o cargando objetos. Abrían puertas, desplazaban muebles pequeños y parecían revisar habitaciones. Cada tanto hablaban entre ellos. Por lo que podíamos escuchar daba la impresión de que buscaban algo específico. Nosotros no teníamos idea de qué podía ser. La espera se hizo interminable. Yo tenía el teléfono en la mano y apenas podía escuchar lo que me decía la persona de emergencias, porque toda mi atención estaba puesta en los ruidos de la casa. Mi esposo se había colocado delante de mí, cerca de la puerta. Ninguno sabía qué íbamos a hacer si alguien intentaba abrirla. Éramos 2 personas encerradas dentro de un espacio del que prácticamente no había forma de escapar.
En determinado momento escuchamos pasos subiendo hacia nuestra habitación. Ahí fue cuando realmente pensé que nos habían encontrado. Alguien entró al dormitorio y permaneció allí durante varios segundos. Escuchamos cómo movía algunas cosas. Abrió un cajón, después otro, y caminó cerca del armario. Recuerdo contener la respiración porque tenía la sensación de que cualquier ruido podía delatarnos. La persona permaneció tan cerca que incluso alcanzábamos a escuchar algunos movimientos de su ropa. Pero nunca abrió la puerta. Después de unos segundos salió de la habitación y los pasos volvieron a alejarse. No sé cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta que escuchamos las sirenas. Probablemente fueron minutos, pero a nosotros nos pareció muchísimo más. Primero se oyeron muy lejos, avanzando por el camino, y casi inmediatamente cambió todo dentro de la casa. Las voces dejaron de sonar con tranquilidad y empezamos a escuchar pasos rápidos. Los intrusos estaban escapando. Esperamos hasta que escuchamos a los policías identificarse dentro de la vivienda. Incluso entonces tardamos en salir del armario porque ninguno de los dos estaba completamente seguro de que hubiera terminado. Cuando finalmente abrimos, encontramos la habitación revuelta. Habían abierto cajones, desplazado algunas cosas y revisado muebles, pero a simple vista no faltaba nada importante. La policía recorrió toda la propiedad. Había varias ventanas dañadas y encontraron huellas alrededor de la casa. También era evidente que distintas personas habían entrado porque había objetos movidos en habitaciones separadas. Nosotros contamos exactamente lo que habíamos visto antes de escondernos. Las prendas oscuras, las luces, las caras cubiertas, los cánticos y aquel símbolo que parecía repetirse en la ropa de algunos. Durante los días siguientes comenzaron a circular distintas explicaciones. Tiempo después nos dijeron que existía una investigación sobre un grupo de la zona relacionado con robos y reuniones clandestinas. Nunca nos confirmaron que fueran las mismas personas, y tampoco quiero afirmar que realmente pertenecieran a una secta. Lo único que nosotros vimos fue un grupo actuando de una manera que parecía ritual, y que después entró por la fuerza en nuestra casa. Lo que jamás lograron explicarnos fue qué estaban buscando. Eso terminó inquietándome incluso más que las túnicas, los símbolos o los cánticos. Si aquellas personas hubieran entrado simplemente a robar, habrían tenido muchas oportunidades. Había objetos de valor fáciles de llevar y, sin embargo, prácticamente no desapareció nada. En cambio, revisaron habitaciones, abrieron muebles y recorrieron la casa como si esperaran encontrar algo determinado. Después de aquello instalamos cámaras, sensores, luces exteriores y mejores cerraduras. Intentamos continuar viviendo allí, pero nunca recuperamos la tranquilidad. Cualquier ruido entre los árboles nos despertaba, y cuando algún vehículo desconocido pasaba lentamente por el camino, alguno de los dos terminaba mirando por la ventana. Finalmente decidimos mudarnos. Continuamos. Hola Glenn. Hace bastante que sigo tus historias y nunca pensé que terminaría enviándote algo relacionado con mi propia familia. Esto ocurrió cuando yo tenía 26 años y vivía sola en un departamento en Querétaro, México. Para entender por qué tardé tanto en darme cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando, tengo que explicar brevemente cómo fue mi adolescencia. Mis padres eran extremadamente religiosos y controladores, y prácticamente toda nuestra vida familiar giraba alrededor de la iglesia. Durante esos años revisaban mi teléfono, leían mis mensajes, y necesitaban saber permanentemente dónde estaba y con quién. Casi no podía salir excepto para ir a la escuela, hacer alguna actividad que ellos hubieran autorizado o acompañarlos a la iglesia. Incluso mis amistades debían pertenecer a familias que ellos conocieran y consideraran adecuadas.
Durante mucho tiempo pensé que simplemente tenía padres demasiado estrictos. Recién cuando fui creciendo y empecé a conocer otras familias, entendí que aquel nivel de control no era normal. Cuando estaba por cumplir 18 años, comencé a enfrentarme más con ellos. Yo sabía que pronto tendría la posibilidad legal de marcharme, y creo que mi madre también era consciente de eso, porque durante esos últimos meses se volvió todavía más controladora. Las discusiones eran constantes. Finalmente, apenas tuve una oportunidad, me fui de casa. No fue sencillo, pero conseguí trabajo. Después pude alquilar mi propio departamento y poco a poco construí una vida, completamente separada de la que había tenido con ellos. Con mi madre prácticamente corté toda relación. Con mi padre recuperé algo de contacto años después, sobre todo cuando ellos terminaron divorciándose. Nunca volvimos a ser especialmente cercanos, pero hablábamos cada tanto y, de alguna manera, eso me permitía saber también qué ocurría con ella. Después del divorcio, mi madre había empezado a llevar una vida bastante inestable. Cambiaba constantemente de vivienda y también de iglesia. Siempre aparecía una congregación nueva que, según ella, finalmente había encontrado las respuestas que las anteriores no tenían. En determinado momento, mi padre dejó de saber de ella. Al principio, ninguno de los dos se preocupó demasiado porque ya había ocurrido otras veces. Pero pasaron casi 3 meses sin que respondiera llamadas ni mensajes. Fue aproximadamente por esa época cuando encontré un folleto debajo de la puerta de mi departamento. Estuve a punto de tirarlo porque parecía publicidad religiosa. Antes de hacerlo, leí el nombre de la organización: Las Plumas del Mal. Me pareció extraño, pero no tenía ninguna razón para relacionarlo con mi madre. Así que terminó en la basura. Poco después tocaron a mi puerta. Había 2 personas en el pasillo, un hombre y una mujer, y por su aspecto pensé que pertenecían a alguna iglesia, que estaba recorriendo el edificio. Abrí solamente para decirles que no estaba interesada. Ni siquiera llegaron a presentarse. El hombre me miró y dijo que mi madre les había hablado muchísimo de mí. No pregunté nada más. Cerré la puerta inmediatamente y puse el seguro. Lo inquietante fue que no se marcharon. Después de varios minutos miré por la mirilla y seguían allí. No hablaban entre ellos ni volvían a tocar. Simplemente estaban parados frente a mi departamento. Cada tanto alguno miraba directamente hacia la puerta y sonreía. Permanecieron así durante casi 1 hora antes de desaparecer. A partir de ahí comenzaron las visitas. Al principio eran esas mismas personas, pero después de que denuncié la situación dejaron de aparecer y comenzaron a enviar gente diferente. Eso fue muchísimo peor porque ya no sabía quién pertenecía al grupo. Un día llegaba una pizza que jamás había pedido, y el repartidor terminaba preguntándome si conocía la voluntad de Malfas. Otro día aparecía un supuesto técnico, con una orden para revisar algo de mi departamento que yo nunca había reportado. También tocaron personas que decían ser vecinos y que yo jamás había visto en el edificio. Todos terminaban hablando de lo mismo. Con el tiempo dejaron de limitarse a mi casa. Algunas personas se acercaban cuando caminaba por la calle y comenzaban a hablarme del grupo como si nuestra conversación estuviera acordada. Una vez alguien me siguió durante varias cuadras. También aparecieron personas preguntando por mí en el trabajo. Llegué a un punto en el que cada desconocido que se acercaba me hacía pensar que podía ser uno de ellos. Finalmente llamé a mi padre y le conté todo. Cuando mencioné el nombre Malfaz, se quedó callado. Después me dijo que lo conocía. Aquella era precisamente la última organización religiosa de la que mi madre le había hablado antes de desaparecer. Según recordaba, se había involucrado muchísimo con ellos durante sus últimos meses de contacto. Ahí entendí algo todavía peor. Si esas personas sabían dónde vivía, dónde trabajaba y tantos detalles sobre mi vida, probablemente había sido mi propia madre.
quien les había dado esa información. Durante un tiempo llegué a preguntarme si no estaba exagerando. Después de semanas mirando por encima del hombro, cualquier coincidencia parecía sospechosa. Pero había demasiadas cosas concretas. Habían ido a mi departamento, conocían a mi madre y habían aparecido en mi trabajo. Aún así, todavía no entendía qué querían de mí. Hasta la noche del bar. Unos amigos insistieron en que saliera con ellos porque prácticamente había dejado de hacer vida normal. Quedamos en encontrarnos en un bar de la zona de Centro Sur, en Querétaro. Llegué aproximadamente media hora antes y me senté sola en la barra. Después de unos minutos, una mujer ocupó el asiento junto a mí. Se presentó como Melania y tendría más o menos mi edad. Era agradable, hablaba con mucha naturalidad y empezamos a conversar mientras yo esperaba. Lo extraño es que con ella bajé completamente la guardia. Después de semanas desconfiando de todo el mundo, Melania me transmitía una tranquilidad difícil de explicar. La conversación se volvió bastante personal y terminé contándole cosas que normalmente jamás habría compartido con alguien que acababa de conocer. Mis amigos llegaron mientras seguíamos hablando y, como me vieron conversando, fueron directamente a ocupar una mesa. En algún momento aparté la vista de mi bebida. No podría decir cuánto tiempo, pero seguramente fueron apenas unos segundos. Poco después decidí levantarme para reunirme con mis amigos, y entonces noté que algo estaba mal. Quise decirle a Melania que iba con ellos, pero no pude hablar. Sabía exactamente qué quería decir. Movía la boca, pero no conseguía emitir palabras. También empecé a sentir que mi cuerpo dejaba de responderme. Miré a Melania esperando que se diera cuenta de que necesitaba ayuda. Ella no pareció sorprendida. Se limitó a observarme y sonrió. Entonces se acercó un poco y me dijo que era tan hermosa como mi madre. En ese momento entendí quién era. Intenté levantarme, llamar a mis amigos o hacer cualquier cosa que llamara la atención, pero ya no tenía fuerzas. Lo último que recuerdo es caer prácticamente sobre ella. El resto me lo contaron después. Melania me sostuvo y empezó a llevarme hacia una de las salidas del bar, como si yo simplemente hubiera bebido demasiado. Mis amigos vieron la situación, y algo les pareció raro. Se acercaron, intentaron hablar conmigo y, al notar que yo prácticamente no reaccionaba, enfrentaron a Melania. Hubo una discusión y consiguieron quitarme de sus brazos. En medio de la confusión ella escapó antes de que alguien pudiera detenerla. Mis amigos llamaron a emergencias y terminé en un hospital. Desperté varias horas después sin recordar prácticamente nada de lo sucedido desde el momento en que perdí las fuerzas. Los médicos hicieron análisis para determinar qué había ingerido, pero inicialmente no consiguieron identificarlo. Me explicaron que no parecía coincidir con las sustancias que encontraban habitualmente en casos de bebidas adulteradas, y que por algunas características podía tener algún componente de origen vegetal. Quedaron estudios pendientes y me recomendaron permanecer en observación. Yo solo quería salir de allí. Regresé a mi departamento y llamé a mi padre. Le pedí que viajara a Querétaro y se quedara conmigo durante un tiempo. Después de todo lo que había ocurrido entre nosotros durante mi adolescencia, fue extraño terminar recurriendo nuevamente a él. Pero algo había cambiado después de aquella noche. Hasta entonces había pensado que esas personas querían asustarme, convencerme de entrar al grupo o presionarme para contactar con mi madre. Después del bar estaba convencida de que habían intentado llevarme. Aquella misma tarde estaba en mi habitación cuando vi un cuervo sobre el edificio de enfrente. Era bastante grande y tenía un aspecto extraño, casi enfermizo. No le presté demasiada atención. En cualquier otro momento probablemente ni siquiera habría vuelto a pensar en él. Varias horas después miré nuevamente por la ventana y seguía allí. Cada tanto caminaba por el tejado, o desaparecía unos minutos de mi vista.
pero siempre terminaba regresando al mismo sector. Desde ese punto quedaba prácticamente frente a la ventana de mi habitación. Sé perfectamente que estoy hablando de un animal, y que después de semanas de miedo, probablemente mi cabeza estaba buscando relaciones donde no las había. No estoy diciendo que aquel cuervo tuviera algo de sobrenatural, ni que estuviera relacionado con esas personas, pero había algo en su manera de permanecer allí, que me impedía cerrar completamente las cortinas y olvidarme. Mientras esperaba que mi padre llegara a Querétaro, busqué nuevamente el nombre del grupo: Las Plumas del Mal. Después de todo lo que había ocurrido, ese nombre ya no me parecía simplemente una elección extravagante para una organización religiosa. Y por primera vez empecé a pensar que quizá había cometido un error al concentrarme solamente en lo que aquellas personas querían de mí, porque todavía esperaba los resultados del hospital. Melania seguía sin aparecer. Mi padre estaba viajando para quedarse conmigo, y yo llevaba meses intentando mantener a aquella gente lejos de mi vida. Pero había una pregunta mucho más importante que todavía ninguno de nosotros podía responder. No sabíamos dónde estaba mi madre. Continuamos. Hola, Glenn. Esta historia ocurrió hace muchas décadas, y la mayor parte de lo que recuerdo pasó cuando todavía era una niña. Crecí en México junto a mi hermana mayor, a quien voy a llamar Natalia para mantener cierta privacidad. Durante años prácticamente no hablamos de aquella época. Muchas de las cosas que voy a contar las recuerdo perfectamente, pero otras recién pude comprender cuando fuimos adultas, y mi hermana empezó a completar algunos espacios que mi memoria infantil había dejado vacíos. No creo que mis padres fueran malas personas. Pienso que durante mucho tiempo buscaron desesperadamente algo que les diera estabilidad y terminaron confiando en la persona equivocada. Mi padre había pasado varios años fuera de casa y cuando regresó era un hombre diferente. Bebía bastante. Tenía temporadas en las que hablaba muy poco y otras en las que parecía enojado con todo. Mi madre también atravesaba momentos complicados y la relación entre ellos nunca fue especialmente tranquila. Lo único que permanecía constante era la religión. Íbamos de una iglesia a otra porque mis padres siempre terminaban encontrando algo que no les gustaba. A veces era el pastor, otras veces determinadas personas o alguna interpretación de la Biblia. Esa búsqueda terminó cuando mi padre conoció a un hombre llamado Ramiro. Ramiro tenía poco más de 30 años y poseía una facilidad extraordinaria para hablar con la gente. Al principio organizaba reuniones pequeñas en casas particulares. Su mensaje parecía bastante sencillo: ayudar a quienes tenían menos, perdonar, vivir con humildad y mantenerse lejos de las ambiciones materiales. Pero había una idea que repetía especialmente. Según él, la sociedad estaba cada vez más corrompida, y solamente quienes consiguieran mantenerse puros podrían acercarse verdaderamente a Dios. Poco a poco el grupo empezó a llamarse Los Puros. Primero eran algunas familias, y después llegaron a ser alrededor de una docena, además de varios jóvenes solteros que aparecían en las reuniones. Fue entonces cuando Ramiro anunció que había llegado el momento de dar un paso que, según él, demostraría quiénes estaban realmente comprometidos. Quería que abandonáramos la sociedad exterior y construyéramos nuestra propia comunidad. La propuesta consistía en vivir juntos, cultivar nuestra comida, educar a nuestros hijos y depender lo menos posible del mundo que quedaba afuera. Para mis padres llegó en el momento perfecto. Estaban cansados de sus problemas y creyeron que aquello podía representar un nuevo comienzo. Vendieron nuestra casa y prácticamente todo lo que teníamos. Conservamos ropa, alimentos, algunos muebles pequeños y objetos personales. Después seguimos a Ramiro junto con las demás familias. Terminamos instalándonos en una propiedad rural muy aislada de San Luis Potosí.
comunicada principalmente por caminos de tierra. Ramiro llamaba al lugar el pastizal. Era un terreno enorme con zonas de cultivo, jardines, pequeñas viviendas y espacios comunes. Nosotros éramos, según sus palabras, el rebaño de los puros. Yo era tan pequeña que durante los primeros días lo viví casi como una aventura. Había otros niños, animales y mucho espacio para correr. No entendía que habíamos dejado atrás prácticamente todo lo que podía conectarnos con el exterior. Poco después de llegar se celebró una boda. Ramiro se casó con una joven llamada Juana, de unos 20 años. Él era bastante mayor y recuerdo que durante la ceremonia anunció que ella dejaría de llamarse Juana. A partir de ese momento sería Micaela. Según explicó, el nombre anterior pertenecía a una vida que había terminado, y el nuevo representaba su ingreso definitivo a los puros. Poco después comenzó a hacer lo mismo con todos nosotros. Natalia recibió otro nombre y yo también. Según Ramiro, nuestros nombres anteriores pertenecían a nuestra vida impura y debían desaparecer. Incluso nuestros padres dejaron de utilizar los nombres con los que habíamos nacido. En ese momento yo no entendía qué importancia podía tener algo así, pero ahora comprendo que era otra forma de separarnos de todo lo que habíamos sido antes de llegar a El Pastizal. La rutina también cambió rápidamente. Todos los días comenzaban con oraciones y continuaban con trabajo, estudio y nuevas actividades religiosas. Los adultos se ocupaban de los cultivos, los animales y las construcciones. Los niños ayudábamos en tareas más pequeñas y recibíamos clases dentro de la comunidad. Al terminar la jornada, todos debíamos escuchar las enseñanzas de Ramiro. No recuerdo que alguien preguntara si quería participar. Las decisiones se presentaban como órdenes de Dios, y discutirlas significaba cuestionar la propia fe. También empezaron a celebrarse muchos matrimonios. Ramiro decía que los puros necesitaban crecer, formando sus propias familias. Cuando prácticamente todos los adultos jóvenes estaban emparejados, anunció que él tomaría una segunda esposa. Esa fue la primera vez que recuerdo haber visto a mi madre realmente incómoda, con algo relacionado con el grupo. La muchacha tenía 14 años. Yo no comprendía todo lo que implicaba, pero Natalia sí. Dentro de los puros habían ido eliminando cualquier idea de adolescencia. Para las mujeres existían, en la práctica, solamente 2 etapas. Primero eran niñas, y después podían convertirse en esposas. Natalia tenía 12 años y aquella noche escuchamos a nuestros padres discutir dentro de nuestra cabaña. Mi madre repetía que jamás permitiría que hicieran lo mismo con su hija. Mi padre todavía intentaba defender algunas enseñanzas de Ramiro, aunque incluso él parecía estar empezando a comprender hacia dónde se dirigía todo. Durante el año siguiente, Ramiro tomó otras 2 esposas, y algunos de los hombres más cercanos comenzaron a hacer lo mismo. En algún momento incluso le sugirieron a mi padre que podía tener una segunda mujer. Él se negó. A partir de ahí comenzó a discutir con más frecuencia con los responsables de la comunidad y a hablar de cosas que antes simplemente aceptaba. La situación terminó de romperse durante una cena. Ramiro hizo un comentario delante de varias personas, insinuando que otro integrante de los puros podía tomar a mi madre como esposa. No sé si se trataba de una amenaza, una provocación o algo que ya habían decidido. Mi padre se levantó de la mesa y por primera vez lo escuchamos enfrentarse abiertamente al pastor. Hubo gritos y varias personas se acercaron. Mi madre nos llevó a nuestra habitación antes de que pudiéramos ver cómo terminaba aquella discusión. Esa fue la última noche que vimos a mi padre. A la mañana siguiente, mi madre nos explicó que se había marchado. Dijo que había decidido abandonar el pastizal y que probablemente no regresaría. Pero ella tenía golpes y varias marcas en el cuerpo que intentó explicar diciendo que había sufrido una caída. Ni Natalia ni yo le creímos. Tampoco entendíamos por qué nuestro padre habría salido solo sin despedirse, dejando atrás absolutamente todas sus pertenencias.
Después de su desaparición, las cosas ocurrieron con mucha rapidez. Uno de los hombres más cercanos a Ramiro pasó a considerar a mi madre como su esposa. Otro se casó con Natalia, que todavía era una niña. Como yo era más pequeña, me separaron de ambas y me entregaron al cuidado de Micaela, la primera esposa del pastor. Nuestra familia prácticamente dejó de existir de un día para otro. Solo veía a mi madre y a Natalia durante determinadas comidas o reuniones. Ni siquiera siempre nos permitían sentarnos juntas. Recuerdo especialmente las noches. Me acostaba pensando en mi padre y deseando volver a la casa que habíamos vendido. Para entonces, aquella aventura que había imaginado al llegar se había convertido en un lugar del que yo ya entendía que no podíamos marcharnos, simplemente porque quisiéramos. Una noche me despertó alguien entrando por la ventana de la habitación donde dormía. Era mi madre. Se acercó, me abrazó y me dijo que tenía que vestirme porque nos marchábamos inmediatamente. Yo intenté preguntar por Natalia y fue entonces cuando me contó algo que todavía no sabía. Mi hermana estaba embarazada. Antes de que pudiéramos salir apareció Micaela. No recuerdo exactamente qué palabras intercambiaron, pero sí recuerdo a mi madre sacando un cuchillo. Estaba desesperada y le dejó claro que no permitiría que volvieran a separarnos. Micaela intentó impedirnos el paso y durante el forcejeo mi madre la hirió en un brazo. Aprovechamos la confusión para salir por la ventana y correr hacia los árboles. Mi madre conocía un camino que llevaba desde allí hasta una carretera secundaria. A nuestras espaldas empezaron a escucharse gritos y movimiento entre las viviendas. Después comprendí que no éramos las únicas personas que intentaban escapar aquella noche. Cuando llegamos al camino encontramos una camioneta detenida. Natalia ya estaba adentro y otra familia de los puros también había decidido marcharse. Nos subimos y salimos de la propiedad sin detenernos hasta llegar al pueblo más cercano. Durante las semanas siguientes terminamos refugiándonos con familiares de mi madre. Nunca regresamos a El Pastizal. Mi madre tuvo otro hijo y Natalia dio a luz a una niña. La prioridad durante aquellos años fue intentar construir una vida normal. Y quizá por eso, prácticamente no hablábamos de lo sucedido. Había demasiadas cosas que nadie quería recordar. La desaparición de mi padre siguió siendo el tema más difícil. Mi madre siempre sostuvo que él se había marchado aquella noche y evitaba responder cuando Natalia preguntaba qué había ocurrido realmente. Durante mucho tiempo yo creí esa versión. Pensaba que por alguna razón que no comprendíamos, nuestro padre había decidido abandonarnos y empezar una vida lejos de nosotros. Muchos años después, Natalia finalmente me contó algo que había mantenido en secreto. Después de la desaparición de nuestro padre, había escuchado conversaciones sobre algo ocurrido cerca de los jardines. Algunos hablaban de una discusión, y otros mencionaban una zona de cultivo donde la tierra había sido removida durante la madrugada. Mi madre nunca quiso decirnos exactamente qué ocurrió aquella noche en que él enfrentó a Ramiro. Tampoco sé cuánto sabía Natalia cuando escapamos del pastizal, ni cómo consiguió guardar aquel secreto durante tantos años. Continuamos. Hola Glenn, un saludo para ti y para toda la comunidad del terror. Esta historia me pasó con quien había sido mi mejor amigo durante la universidad. Para mantener cierta privacidad voy a llamarlo Carlos, aunque ese no es su verdadero nombre. Fuimos muy cercanos durante varios años. Éramos de esos amigos que se veían prácticamente todos los días. Compartíamos grupos, salidas y conocíamos bastante bien lo que ocurría en la vida del otro. Después nos graduamos, y como suele pasar, cada uno empezó a tomar su propio camino. Carlos consiguió una oportunidad en Cali, y decidió mudarse. Durante el primer año seguimos bastante en contacto. Hablábamos por teléfono, nos escribíamos y cada tanto nos contábamos qué estaba pasando con nuestras vidas. Después las conversaciones empezaron a espaciarse.
No hubo una pelea ni ningún problema entre nosotros. Simplemente empezamos a hablar cada vez menos, hasta que llegó un momento en que pasaron meses sin saber nada de él. Para entonces tampoco me parecía demasiado raro. Éramos adultos, vivíamos lejos y cada uno estaba ocupado con sus propias cosas. Cuando me di cuenta había pasado casi un año desde nuestra última conversación. Fue entonces cuando recibí una llamada que todavía recuerdo perfectamente. Era la madre de Carlos. Yo la conocía, por supuesto, pero nunca habíamos tenido una relación cercana, y ni siquiera tenía su número guardado. De hecho, hasta hoy no sé cuánto tuvo que averiguar para conseguir mi teléfono. Apenas comenzamos a hablar, me preguntó cuándo había sido la última vez que había tenido contacto con su hijo. Le respondí que probablemente hacía un año, y enseguida entendí que aquello no era una llamada casual. La mujer estaba preocupada. Me pidió que si Carlos llegaba a escribirme o llamarme, me comunicara con ella inmediatamente. Después me contó lo que estaba ocurriendo. Según su familia, Carlos se había involucrado con un grupo en Cali que ellos consideraban una secta. Al principio había empezado a distanciarse de algunas personas, pero la situación se había vuelto cada vez más extraña. Había vendido prácticamente todas sus pertenencias y después había desaparecido. Su propia familia no sabía dónde estaba viviendo ni con quién se encontraba. Incluso habían contratado a un detective privado para localizarlo. La última información que tenían indicaba que todavía podía estar en Cali, así que estaban intentando reconstruir sus movimientos, averiguar con quién se relacionaba y descubrir algo sobre aquel grupo. La madre pensaba que quizás Carlos se había comunicado conmigo sin que ellos lo supieran, pero yo no pude ayudarla. No tenía ningún mensaje reciente, ninguna dirección y tampoco sabía quiénes eran sus nuevos amigos. La conversación terminó con ella repitiéndome que, si sabía cualquier cosa, por pequeña que fuera, por favor la llamara. Después de colgar me quedé bastante preocupado. Intenté comunicarme con él utilizando los medios que tenía, pero no obtuve respuesta. Tampoco volví a saber nada de su madre. Pasaron los meses y poco a poco, aquello quedó convertido en una de esas situaciones que uno no sabe cómo procesar. Yo no tenía manera de comprobar qué estaba ocurriendo. Solo sabía que la familia de mi amigo lo estaba buscando, que hablaban de una secta y que él había vendido sus cosas antes de desaparecer. Pasó aproximadamente otro año. Un día sonó mi teléfono y era Carlos. Lo extraño fue la naturalidad con la que reapareció. No comenzó explicándome dónde había estado, ni mencionó que su propia familia había contratado a alguien para buscarlo. Me habló como si simplemente hubiera pasado mucho tiempo desde nuestra última conversación. Me contó que se había mudado nuevamente y que ahora vivía en otra ciudad, a unas pocas horas de donde estaba yo. Pero desde los primeros minutos noté algo que me llamó mucho la atención: su voz. Carlos siempre había sido extremadamente extrovertido. En la universidad era de esas personas que hablaban rápido, hacían bromas constantemente, y podían pasar de un tema a otro sin quedarse quietas. Siempre parecía tener energía. La persona que escuché aquel día hablaba despacio, casi sin emoción. Sonaba agotado y, por momentos, incluso ausente. Si no hubiera reconocido su voz, me habría costado relacionar a aquel hombre con el amigo que yo recordaba. No quise preguntarle nada por teléfono. Como estábamos relativamente cerca, lo invité a pasar un fin de semana conmigo. Pensé que quizás vernos personalmente permitiría recuperar algo de nuestra amistad y, sobre todo, entender qué había pasado. Carlos aceptó. Poco tiempo después llegó en su auto y se quedó conmigo durante 3 días. Fue un fin de semana muy extraño. Físicamente seguía siendo mi amigo, y había pequeños gestos que reconocía perfectamente, pero su personalidad parecía haberse apagado. Estaba mucho más callado, nervioso y pendiente de lo que ocurría a su alrededor.
Por momentos tenía la impresión de que observaba demasiado quién pasaba por la calle, o qué vehículo se detenía cerca. No quiero exagerar diciendo que parecía perseguido porque nunca me dijo algo semejante, pero definitivamente no era el Carlos que yo había conocido en la universidad. Al mismo tiempo, había momentos en los que parecía relajarse. Cuando recordábamos alguna historia de aquellos años, podía reírse, y durante unos minutos volvía a reconocerlo. Eso hizo que tomara una decisión que, con el tiempo, muchas veces me pregunté si había sido la correcta. No iba a interrogarlo. Yo sabía perfectamente lo que su madre me había contado. Sabía que su familia lo había buscado durante meses, que había vendido sus pertenencias y que incluso un detective privado había intentado encontrarlo en Cali. Tenía cientos de preguntas. Quería saber qué grupo era, dónde había estado viviendo y qué había ocurrido para que desapareciera de esa manera. Pero durante aquellos 3 días no pronuncié una sola vez la palabra secta. Él tampoco. Preferí comportarme como un amigo y no como alguien que estaba investigándolo. Hablamos de profesores, compañeros, parejas de aquella época y todas esas historias que uno recuerda cuando vuelve a encontrarse con alguien después de mucho tiempo. Pensaba que si Carlos quería contarme lo que había sucedido, terminaría haciéndolo cuando se sintiera preparado. Nunca ocurrió. Después de 3 días se marchó y seguimos manteniendo contacto. Con los años su vida volvió a tomar un rumbo bastante normal. Se casó, tuvo hijos y logró reconstruir muchas cosas. Han pasado alrededor de 10 años desde aquella época, y si alguien lo conociera actualmente, probablemente nunca imaginaría que durante un tiempo su propia familia no sabía dónde estaba. Yo tampoco volví a preguntarle. Sin embargo, años después sucedió algo que inevitablemente me hizo recordar aquella llamada de su madre. Carlos escribió una novela. Siempre había tenido intereses creativos, así que el hecho de que escribiera un libro no me sorprendió demasiado. Lo que sí me llamó la atención fue la historia que había elegido contar. Era una novela de ciencia ficción bastante extraña. El protagonista terminaba involucrándose con una especie de culto, y a partir de esa experiencia, comenzaba a percibir la realidad de una manera diferente. El tiempo, la memoria y su propia identidad empezaban a confundirse. No voy a entrar en detalles porque tampoco quiero que el libro permita identificar a mi amigo, pero la presencia de aquella secta era una parte fundamental de la historia. Nunca le pregunté si había algo autobiográfico en esa novela. Entiendo perfectamente que un escritor puede inventar cualquier cosa, y que sería absurdo asumir que todo lo que aparece en un libro ocurrió realmente. Tal vez Carlos simplemente utilizó un tema que le resultaba interesante, y construyó una historia alrededor de eso. Pero yo tenía un recuerdo que los demás lectores no tenían. Mientras leía, no podía dejar de pensar en aquella llamada. Recordaba a su madre diciéndome que había vendido todas sus pertenencias, que estaba involucrado con una secta y que un detective privado lo estaba buscando en Cali. También recordaba al hombre que apareció 2 años después, hablando despacio por teléfono, y aquel fin de semana en el que tuve sentado frente a mí a mi mejor amigo, mientras sentía que una parte de él había quedado en algún lugar del que ninguno de los dos estaba dispuesto a hablar. Hasta hoy seguimos teniendo contacto. Nunca le pregunté directamente qué ocurrió durante aquellos años, y él jamás sacó el tema conmigo. Tal vez algún día decida hacerlo, y probablemente muchas de las cosas que imagino tengan una explicación mucho menos misteriosa de lo que parecen. Pero por ahora solo conozco los hechos que pude ver desde afuera. Mi amigo desapareció. Su familia estaba convencida de que había ingresado en una secta, y cuando regresó era una persona profundamente diferente. Pasaron los años, reconstruyó su vida y nunca quiso contarme qué había sucedido. Y mucho tiempo después decidió escribir una única novela sobre un hombre que entra en un culto, y sale de aquella experiencia sin volver a percibir la realidad de la misma manera.